podamos aquí, a los pies de este Leufu, levantar la voz para decir definitivamente que ese llamado energía limpia, desarrollo sustentable no es otra cosa que nuevos conquistadores que están llegando a nuestros territorios vendiéndonos esa idea de que el desarrollo es limpio, que los parques eólicos no van a contaminar. El principal problema es que no solamente destruye lo tangible, sino que se ataca lo intangible de nuestro pueblo. Los ñencurrus no nos van a perdonar si nosotros no damos la batalla. Y es por eso que estamos acá. Esa es la idea, esa es la invitación. Vamos a ir hasta Alsea y allá hacer cruzado y luego marchar hacia la plaza de esta ciudad. Upey y Pulagüen, Chaltugay y Cume de vuelta. Denunciar de que Mariquina es una zona de sacrificio, tanto por Selco y por miles de proyectos que se van a instalar. Uno de estos proyectos es el Parque Eólico Pichilingue, que es un proyecto birregional que está en la comuna de Tolten y en la comuna de Mariquina. Este proyecto, los grandes impactos que va a tener en la comunidad es que se va a instalar en lo último de bosque nativo que queda en la zona. Hemos podido conversar con los vecinos que arrendaron sus terrenos. Ellos comentaron que nunca les explicaron tampoco cómo era el tema de la instalación de los aerogeneradores, ni tampoco que iba a haber una torre de alta tensión. Muchos de ellos quieren tratar de deshacer los contratos por esta forma irregular y poco transparente que fue el que le explicaron los contratos. Hay una persona que incluso es analfabeta. Este proyecto en general no se le ha mencionado nada a las comunidades con respecto a que tiene un efecto luz y sombra y tiene un ruido durante día y noche. Entonces eso estamos tratando de denunciar e informar a la población respecto a ese tipo de efectos. Hoy día estamos aquí convocados. Hay muchos proyectos. Acá se pueden ver el puerto industrial por Corral, los parques eólicos que se están formando en la zona. Y hoy día un día muy importante igual porque supuestamente llegaron a colonizar. Y eso no fue así. Llegaron a devastar, a eliminar, a destruir lo que nosotros teníamos. Porque hay sitios de significación cultural que se van a ver afectados. Hay comunidades que van a estar aledañas a donde se va a emplazar este megaproyecto, donde no trae ningún beneficio a la zona, ni a la localidad, ni a la comuna de La Unión, ni siquiera trabajo. Trabajan día y noche y no nos dejan dormir con el ruido. Cuando se instalen estos 42 aerogeneradores, tampoco vamos a dormir por 30 años. Eso no es justo. Que por unos pocos paguemos el precio de los millonarios, de los que están acostumbrados a abusar del pueblo
y abusar no solamente del mapuche, sino de todo el que gana menos, el que no tiene intereses creados. Por eso estamos aquí, Lambuel, y va a seguir la lucha. En la región se quieren colocar muchos parques que después van a ser unidos y se van a formar en uno solo. Ya se aprobó aquí en Valdivia, aquí vecinos en Valdivia, ya está aprobado el Parque Eólico Camán. Ese va a estar en la comuna de Valdivia, de Los Lagos y de Payaco. Y son 73 aerogeneradores. Una inversión de 550 millones de dólares. Imagínense, si hay una empresa dispuesta a invertir 550 millones de dólares, ¿cuánto va a ganar esa empresa en la vida útil de ese parque? Y de eso que van a ganar ellos, ¿cuánto va a poder aprovechar este territorio? Nada, vecinos, nada. Esto es solo devastación. Y así como el Parque Eólico Camán, se pretende construir en La Unión y Payaco el Parque Eólico La Luma y el Parque Eólico de Jera Sur. También veo ahí a los vecinos que están oponiéndose al Parque Pichingue. Finalmente, cada uno de estos parques, que según ellos son proyectos distintos, que no tienen que ver el uno con el otro, que son distintas empresas, van a ser uno solo y van a destruir nuestro territorio. No aceptaremos más prácticas de colonización, como violaciones, abusos, acoso, violencia estatal y extractivismo en nuestros cuerpos, territorios y los de nuestro Pichiqueché. No aceptaremos dirigentes ni autoridades abusadoras, sea quien sea, los tenemos a todos identificados. Quechu, esta es una declaración de guerra al patriarcado y al Estado de Chile, pero también a gente que dice ser nuestro Hualtrulamien y ejercen violencia físico, económico, psicológico, sexual contra niñas, niños y mujeres. Aquellos que abandonan y no reconocen a Pupi Chiqueché, dejando sola, criando a nuestras lamien, tanto mapuche como no mapuche, los repudiamos. Repudiamos a aquellos que abusan del alcohol, de la droga dentro de nuestras LOF. Debemos reconocer las graves consecuencias y todos los problemas asociados que el mal consumo genera. No podemos predicar como los políticos del poder hegemónico sobre libertad y no violencia si la ejercen con nuestra Somos Lamien, Cansomo Mehuenui. Estoy aquí para denunciar al Estado de Chile, que una vez más se mete en nuestro territorio, que una vez más nos está diciendo que quiere terminar con nosotros. Estoy aquí con este catrihue para luchar, para reivindicar la autodefensa de nuestro pueblo. Que arda todo lo que tenga que arder con Puché. Porque aquí, con la militarización de nuestro territorio, nos están diciendo que van a terminar con nosotros. No nos quedemos tranquilos, Pulamien. Ahí está la policía escuchando. Aquí está la policía escuchando. Los milicos están allá escuchando. Nos están grabando y desde aquí digo, Marichigüeo para nuestro pueblo mapuche. Marichigüeo para nuestro pueblo.